emocionadísimos de estar aquí. Hoy en día estamos después de un fin de semana largo aquí en nuestro país y obviamente en Estados Unidos celebramos el 4 de julio nuestro día de independencia. Es genial tener gente de todo el mundo. Veo personas de India, Ecuador, yo soy colombiana. También vemos muchas personas de Perú, de la ciudad de Manizales, Fort Lauderdale, de todo el mundo. Así que estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes en el día de hoy con ustedes. Después de una conversación maravillosa la semana pasada en tokens y la tokenización de Brandon Darchi y algunas de las aplicaciones de Sebastián Fenripio. Bueno, hoy en día estamos emocionadísimos de tener dos speakers maravillosos con nosotros hoy. Vamos a tener a Nick Carter. Vamos a hablar un poquito más de Nick en un segundo y él va a hablarnos acerca de stablecoins y después vamos a tener a Sandeep Newell, el cual va a hablar acerca de los desafíos de escalamiento. Así que, bueno, todos ustedes obviamente recuerden que les vamos a enviar la grabación de este video, estamos en vivo en ese momento y vayan a stopoperatinggroup.com para ver todo nuestro contenido y ver todas nuestras masterclasses ahí también que pueden unirse al Slack para continuar con la conversación después y vamos a también a publicar videos en los canales de Slack con personas de nuestro equipo. Les vamos a enviar el link en un momento para que puedan tener estas sesiones. Para todas las personas que obviamente quieren escuchar esta sesión en español, asegúrense que por favor cambien el canal de interpretación a español y recuerden enviarnos todas las preguntas y comentarios para la sección de preguntas y respuestas. Em, Habiendo dicho eso, estamos emocionadísimos de presentarles a Nick Carter. Nick, adicionalmente a ser mi vecino, nosotros siempre nos encontramos en el elevador muchas veces. Él es el General Partner de Castle Island Ventures y es una empresa basada en Cambridge, Massachusetts y él trabaja en tecnología autoritaria. Entonces también es cofundador y obviamente tiene muchísimos seguidores. Es un placer tenerlo a él con nosotros hoy en día. Él va a hablar acerca de stablecoins y el rol crítico, el papel crítico que estos juegan y va a compartir con nosotros por qué nos debería importar este tema y cómo las stablecoins van a cambiar nuestras finanzas. Habiendo dicho eso, Nick, te doy el control. ¿Cómo estás, Nick? Muchísimas gracias, Laura. Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Bueno, aquí vamos a comenzar. Bueno, creo que ya aquí van a poder ver mi presentación. Entonces vamos a hablar acerca de stablecoins. Y en mi opinión es la parte más importante del cripto espacio en este momento. Es tremendamente disruptiva y ya ha sido muy disruptiva y creo que va a continuar teniendo un impacto gigantesco en las finanzas y también en cómo hacemos los negocios, especialmente en negocios internacionales. Entonces, vamos a hablar acerca de las definiciones, también el tamaño del mercado y la dinámica, la velocidad versus las criptoactivos y también de todo lo que tiene que ver con backing. Y vamos a hablar acerca también el estado de las finanzas hoy en día, la consideración y el incremento en los tamaños de los bancos promedio y por qué esto importa. ¿Por qué importan las stablecoins? Pues porque para el sistema, para un sistema bancario que rinda cuentas. Entonces, ¿qué es un stablecoin? Vamos a hablar primero de este tema. Un stablecoin es un token denominado del dólar, el cual circula en un blockchain público. ¿Listo? Típicamente, obviamente, le brinda responsabilidad a la persona que respalda esta moneda con reservas de alta calidad, con reservas líquidas de alta calidad, por ejemplo, como bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Algunas están respaldadas por un portafolio de criptoactivos que sea más o menos bajo, que no sea tan colateralizado. La mayoría son congelables, pero algunas aspiran a ser resistentes a cualquier tipo de censura. Las stablecoins son cripto eurodólares, más o menos, eurodólares creados para hacer transacciones sin supervisión del sistema onshore de dólares. ¿Listo? Básicamente, si están familiarizados con los sistemas, esto con emerge cada vez una reacción. em, Más o menos como
un sistema financiero. Y los eurodólares son eso que estamos tratando de, de hacer. Y para definirles a ustedes qué es un stablecoin, es más o menos lo mismo. Los eurodólares y los stablecoins simplemente son parte del sistema financiero delegado y lo hacemos por nombres razones. Así que deberíamos hablar de este stablecoin como un tipo de reacción para establecer cualquier tipo de infraestructura transaccional. Entonces, vamos a ver este tipo de monedas y a pesar de que hay algún tipo de caídas, el crecimiento de los stablecoin sigue ahí, ¿sí? Sigue siendo, llamémosle, pegajosos. A pesar de que hayan detractores hablando de esto, sigue creciendo. Miren que las monedas, las stablecoins, llegaron a 182.000 millones de dólares en suministro antes de reducirse a 143.000 millones de dólares en el último tiempo. Pero miren el crecimiento y miren el grado de confianza que el mercado le causa. Lo segundo más que importa es STC, el cual obviamente ha sufrido muchísimo más. Vamos a hablar también de Tether, que es un stablecoin que sufrió 18 billones de redenciones, mientras USDC ha mostrado cierto tipo de fortaleza. Ahora vamos a hablar de métricas. Entonces, las stablecoins están creciendo relativamente casi igual que los criptoactivos, ¿cierto? Entonces, organizamos este cuadro aquí. Este es un cuadro de los últimos 12 meses. Vemos que las cosas como hace un año, los criptoactivos venían creciendo, pero cayeron dramáticamente. Mientras los stablecoins, miren, un lado tenemos el cripto, Bitcoin, etcétera. Por otro lado tenemos stable en el universo total. Entonces, esto lo que muestra es que hay un flujo. Sí, hay un flujo constante, entrante, en lo que tiene que ver en stablecoins, ¿sí? Entonces, el suministro de stablecoin se ha mantenido mucho mejor que, por ejemplo, las criptomonedas. Y los stablecoins son un representante para hojas de balance o reportes de balance para firmas o compañías que manejan cripto, como por ejemplo Binance. El sistema de stablecoin en la transición es generalmente va en solo una vía. Em, Tenemos que también hablar de esto porque nosotros aquí, de hecho, hemos cumplido con nuevas inversiones en términos de stablecoins, especialmente en el extranjero. Son tremendamente útiles y generalmente hablando, ha habido un crecimiento en el sector de las stablecoins. En las stablecoins se ha mantenido muy bien relativamente comparado a los criptomercados y criptomonedas. Como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, que yo me robé de JP Morgan, vemos que el universo cripto ha desaparecido por 14%. Ahora, dentro del sector de stablecoin, estamos viendo un cambio gigantesco. Entonces, vemos que Tether finalmente ha caído al 50% o debajo del 50% de la participación en el mercado, mientras que USDC y BUSD han ganado participación. Esto es generalmente hablando y me parece que es algo bastante saludable, más monedas que haya más monedas estables y que no solamente solo de una fuente para que haya rendición de cuentas y que hayan más opciones para las personas que quieran decidir este tipo de inversión. Hablando, por ejemplo, de USDC y BUSD, han ganado bastante participación. Binance, de hecho, también me han venido hablando de esto. Y Binance también ha ganado mucha participación. Había una cultura en este que Tether era completamente dominante y ya no es así. Recuerden bien, en 2017 todo era Tether, ya no, ya hay mucha más participación de otros, como les dije anteriormente, hay cierta habilidad para resistir a cualquier tipo de cambio, calidad regulatoria y calidad en las reservas. Así que las monedas estables, los stablecoins son bastante similares, pero cada una tiene su heterogeneidad propia. Aquí vemos de nuevo, tomamos otra gráfica donde nos podemos ver que USDC ha ganado participación en el mercado en las métricas más claves, a pesar de que USDC se usa más en aplicaciones DeFi que en Tether, es más popular que DAI, a pesar de que es congelable. Eso es algo muy importante. Otra cosa que es importante es que el USDC se usa muchísimo en aplicaciones DeFi como un tipo de colaboración colateral en tipo de así que Tether básicamente
DeFi no confiaban en esta moneda. Ahora, eh, a pesar de que USDC también es congelable, pues los inversionistas no confiaban en esto. Así que estamos haciendo una dinámica. USDC tiene esta visión general dentro de la industria que es más creíble y más regulada que Tether. Y colectivamente estos constructores eh, han, han llevado más USDC a esos productos. Y DAI es obviamente una moneda, es un stablecoin más estable eh, y maneja cierto tipo de criptoactivos, pero no hay tanto DAI en el mundo, por eso está de tercero en este cuadro en términos de participación en el mercado basado en el suministro en contratos inteligentes. Ahora vamos a hablar de la relación entre USDC versus USDT, ¿sí? De hecho, USDC acaba de sobrepasar a USDT en términos del número de holders de más de $100,000, a pesar de que es congelable. Ahora, muchísimas personas estaban hablando de stablecoins que no estaban completamente respaldados o que que ya eran, había una tendencia de tener monedas que que se usaba un algoritmo y que fuera estable, que era algo estable, es como se le está diciendo ahora, hoy en día. Recuerden que UST llegó a su pico de 18,000,000,000, pero un modelo fallido vio como tuvo un colapso en pocos días con la moneda Luna. Miren esta parte. Los reguladores están aplicando muchísimo más escrutinio a las stablecoins desde esa debacle. Y ahora hay mucho consenso entre los constructores que estas monedas algo estables y que poca reserva no funcionan. Necesitamos que tengan bastantes reservas para que funcionen a lo largo del tiempo. Ahora, la gama de estrategias de colateralización. Bueno, vemos que Tether está respaldando que el respaldo de Tether, perdón, es a veces un poco complicado. Muchísimas personas están, USDC está completamente respaldado con cash. Nosotros sabemos que el respaldo de Tether es bastante turbio, a pesar de que su transparencia ha mejorado recientemente. USDC y otras stablecoins se han mantenido llevando este modelo que no fuese tan turbio. Ahora, vamos a hablar de otro tema aquí, es que los emisores de estas monedas respaldadas por fiat están sacando o reduciendo el riesgo de sus reservas. Recuerden que Tether ha reducido sus holdings de papel comercial de 24,000,000,000 de dólares en el primer trimestre de 2022 a 3,500,000,000 de dólares en el tercer trimestre, lo cual es una reducción casi del 90%. Eh, Obviamente también estamos viendo que después de estancias de activos más riesgosos, las reservas de USDC son 100% en efectivo y están en moneda comercial. Ahora, en términos de la velocidad de la atracción que estas monedas toman, bueno, los criptodólares tienen velocidades mucho más veloces que los commodities cripto. Entonces, esto es una parte también que es muy, muy, muy importante. Si vemos que las personas transaccionan con stablecoins, vemos que ya no están moviendo tantos criptomonedas. Vemos que hay este término criptodólares es lo más importante de esta charla, que vemos que ya no son solo criptomonedas, sino que son monedas electrónicas que se basan en los dólares o euros basados en las transacciones basadas. Son las monedas stablecoins las más importantes que Bitcoin y Ether en este momento. Em, em, Así que es algo muy interesante para ver esta cambio en la tendencia. Ahora, los criptodólares respaldados por fiat no son completamente resistentes a la censura, son completamente congelables. En tanto USDT y USDC son congelables. Eso sí lo son. A pesar de que los emisores solamente enfrentan a los usuarios empiezan a interactuar con los usuarios, los cuales están involucrados en la creación o redención de la moneda. DAI, por ejemplo, le está apuntando a hacerse resistente a la censura usando un colateral cripto o una moneda colateral cripto, pero en la realidad esto es más del 50% está siendo respaldado por
activos censurables en este momento. Entonces podemos imaginar si vamos a regular a DAI, simplemente pueden pedirle a USDC que le mantenga la presión a DAI. Así que a causa de esta transformación, decimos que DAI no es tan resistente a la censura. Así que otra parte interesante acerca de los stablecoins es que son las primeras aplicaciones agnósticas en la cadena. USDC y USDT, ambas mantienen por lo menos 500 millones de liquidez en varias blockchains diferentes. Las stablecoins no tienen ningún tipo de, ¿cómo le podemos decir esto? Fidelidad. O tienen o no tienen o no están obligados a hacer ningún tipo de fidelidad a alguna blockchain en particular. Puede moverse de blockchain a blockchain sin ningún problema, ¿sí? Y una de nuestras compañías de portafolio está basada en África y dicen que la criptoactivo más popular que se usa en África es Tether en cierto blockchain, pero a los usuarios no les importa, la verdad, la calidad del blockchain o la calidad de las reservas. Lo que les importa es que no les cobren tanto, que sean eficientes y obviamente les importa tener obviamente acceso al mundo de las criptofinanzas. USD también migró de BTC a Ether y después migró a Tron. Entonces son varios blockchains que se mueven y las monedas stablecoin no tienen que andar en un solo blockchain. Entonces, ¿por qué importan las stablecoins? Pues importan porque los bancos son politizados y son muy ineficientes. Recuerden que And if you rely on, a bank which is a few steps down the correspondent banking system, and you deal with really ridiculous fees, you know what I mean as well. So even in the U.S., mm, en teoría, el número de bancos versus los clientes, bueno, el sector de los bancos bancarios en los Estados Unidos ha visto una consolidación muy significativa. Por ejemplo, los bancos comerciales se han ido muriendo son bancos que se han consolidado los últimos 30 años. La consolidación bancaria significa que hay menos créditos para las pymes, para las empresas pequeñas y medianas. Hay más regulación y más fácil vigilancia. Entonces, por ejemplo, a nivel macro, es increíble cómo que el sector bancario determina cuáles industrias pueden o no pueden operar y eso no está bien. Son un garrote político y eso no está bien. Por ejemplo, el fundador de OnlyFans cumple a los bancos por ejemplo, haberle puesto esta prohibición al porno, por ejemplo, a la industria pornográfica. Ocasio Cortés, la cual es la congresista, cuestiona la financiación bancaria en las prisiones que tienen emigrantes y usan ese poder de manera equivocada para que hagan lo que ellos quieran y no dan la libertad financiera que se necesita. Ahora, otra amenaza que estamos enfrentando es, por supuesto, las monedas digitales de los bancos centrales, los cuales eliminarían la calidad del efectivo. ¿Por qué? Porque estos CBDCs o Central Bank Digital Coin, o Currency, perdón, obviamente va a ser efectivo, el cual va a estar completamente atado o incrustado en la vigilancia. Van a haber tasas de interés negativo en el efectivo. Obviamente va a haber un control estatal sobre los gastos personales y una completa politización de las finanzas, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que dijo este señor. En efectivo, nosotros no sabemos quién está usando un billete de $100 o un billete de 1,000 pesos. Una diferencia clave con CBDC es que un banco central va a tener control absoluto de las reglas y las regulaciones que determinan el uso de la responsabilidad de ese banco central. Y vamos a tener la tecnología para hacer que eso se cumpla. Eso hace una diferencia gigantesca con respecto a lo que es el efectivo hoy en día. Va a ser terrible. Recuerden que el efectivo es una base de nuestra economía, es una base de nuestra libertad. Así que, obviamente, recuerden que los stablecoins, básicamente el sector privado del efectivo de los productos, son los más importantes para que esto no suceda. Entonces, aquí ya tenemos unos detalles un poquito más acerca de los stablecoins. Recuerden que, ¿por qué importan los stablecoins? Pues los stablecoins una mejora fundamental sobre soluciones por defecto.
Por ejemplo, podemos ver, sí, soluciones por defecto. Por ejemplo, en cuanto a interoperabilidad, bueno, los stablecoins interoperan libremente con un sistema completamente criptofinanciero, mientras los envíos de bancos, las remesas y los corresponsales bancarios sirve pero digamos, por ejemplo, a menos que sea una orden de leyes bancarias, es completamente inoperable. En cuanto a los tipos de liquidación, bueno, la liquidación final es casi que instantánea. En los bancos se demora muchísimo tiempo, días, depende de las horas bancarias. Recursos, bueno, también recordemos que en cuanto a recursos, sí, en cuanto a recurrir a algo, bueno, hay recursos limitados en el caso del domestic o que haya un hackeo. Los bancos sí tienen más recursos. Disponibilidad 24/7, 365. Mientras que en el otro lugar o en este otro sistema, el sistema bancario, pues es solamente durante los horarios de oficina. Ahora, la resistencia a la censura es relativamente fuerte, no puede ser censurada por el gobierno local, solo unos pocos cientos de monedas son censuradas, mientras los depósitos bancarios están expuestos a los deseos de los gobiernos locales. Escalabilidad. Hay suficiente liquidez para pagos de miles de millones, pero el problema es que los recursos son un poco limitados en este tipo de escalabilidad. En el sistema bancario sí tienen un sistema completamente abierto con recursos ilimitados. Programabilidad. Bueno, es programable de manera innata, mientras en el otro sistema pues es altamente limitado por infraestructura subyacente. Puntos de acceso tenemos también intercambios casas o exchanges que se le llaman, que es donde podemos operar con criptomonedas o billeteras. Y el otro son simplemente bancos, bancos y más bancos. Entonces, enviamos, por ejemplo, en nuestros stablecoins a Ether y de pronto a veces no lo vas a poder recibir Tether si tiene un servicio donde ofrecen este tipo de recursos porque al final obviamente no es dólares comerciales, simplemente estamos viendo las monedas de los dólares, pero no es un sistema muy formal, la verdad. Claramente en los bancos hay más tipos de recursos. Disponibilidad, dijimos que son 24/7, 365. Obviamente podemos, pues mucho más útil que el sistema arcaico bancario oficinista de 9 a 5. Las personas piensan que los bancos no tienen este tipo de servicio, pero la tenemos. Y en 400 básicamente les dan a ustedes acceso a derechos basados en los Estados Unidos de propiedad. Y es básicamente para congelar hay que hacer que un juez que esté en un país diga y que los otros intermediarios escuchen a este juez y tenemos que pedir de manera formal que se congela. Esa es la carga en cuanto al congelamiento de estas monedas. Obviamente es un proceso judicial y básicamente aseguramos este debido proceso. Cuando pensamos acerca, por ejemplo, de todo lo que tiene, por ejemplo, en extinción de dominio, son cosas que suceden muy, muy, muy normales en gobiernos locales, a pesar de que obviamente em, se puede lograr. Hay barreras para hacer eso. No te pueden quitarlo a menos que un juez lo mande, ¿sí? No pueden meterse con tu dinero, básicamente, lo cual es maravilloso. Em, que haya otra vez un debido proceso para tú poder tener o mantener la habilidad de, obviamente, defenderte de la ley y tener un debido proceso. Sí. Eh, hablemos un poquito de la escalabilidad. Pues hay muchos puntos el año pasado, así que estoy seguro que muchos de ustedes van a tener esto también. Y por supuesto, la programabilidad es innatamente programable. Yo expliqué por qué las criptomonedas son las criptomonedas y también los stablecoins son mucho más programables que cualquier tipo de sistema. Y obviamente, como los mencioné, los puntos de acceso a estas casas que como Binance, Crypto Exchange, los exchanges de cripto, nos funcionan en términos de hacer que la transacción de stablecoins den acceso a una casa, pero la casa, vamos a llamar así, como Binance, por ejemplo, no está supeditada a ningún banco, ¿sí? Así que sí, hay muchísimos más puntos de acceso, no solamente tienen que ser los bancos, pues billeteras digitales. Esto es increíblemente efectivo. Fundamentalmente, porque esto importa, bueno, los criptodólares brindan acceso global a productos financieros del mundo occidental y a derechos de propiedad.
¿sí? Por ejemplo, miren esta noticia, que es donde hubo muchos turcos que entraron a manejar Bitcoin y Tether para escapar de la moneda lira de ellos que venía perdiendo valor todos los días, ¿sí? Si los bancos turcos necesitan tener dólares para cumplir con las necesidades de los depositantes. Algunos temían que el gobierno pudiera forzar a los bancos a convertir los depósitos en dólares a liras. Esto obviamente llevó a que estas personas simplemente pusieran su atención en estos exchanges y en estas criptomonedas para tomar todos esos dólares y simplemente convertirlos a stablecoins, ¿sí? Lo cuales son dólares sostenidos por los bancos y las criptomonedas, las cuales el cual su valor está atado a la, o no, más bien no atado a las monedas tradicionales como el dólar, de acuerdo a muchísimos ahorradores turcos. Más de la mitad de las transacciones usando la lira, la moneda lira, involucraron Tether y Bitcoin. No para no perder el valor de lo que ganas. Y esto es algo muy significativo, es una mejora increíble del status quo, es un cambio completo. Y lo que yo creo que eso va a hacer es que hacer también la dolarización. En lugares, por ejemplo, en Ecuador en 2000, 2001, cuando hubo la dolarización, vamos a ver más de esto porque ahora por la primera vez vamos a tener dólares puedes tener dólares en tu smartphone. Ahora, la alta penetración de cripto se correlaciona con en los países que hay muy mal gobierno, ¿sí? Las criptomonedas y todo lo que tiene que ver con cripto penetra de manera desproporcionada en mercados emergentes, especialmente en países con pobres regulaciones bancarias que perjudican a sus usuarios. Le llamamos a esto la criptonización, ¿sí? Lo cual amenaza para algunos de ellos, es decir, por ejemplo, el Fondo Mundial del Ahorro, eh, el Fondo Mundial dice que, por ejemplo, esto amenaza la estabilidad financiera. Factores como poca credibilidad de los bancos centrales y también pocas regulaciones o demasiadas regulaciones causan que esto suceda. Entonces, viviendo, obviamente, o tratando de crear un método de vida basado en libros contables, bueno, los stablecoins son completamente auditables, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos en términos contables, esto también es importante, podemos tomar los datos en tiempo real de la persona que tiene las reservas, así que podemos ver la parte de los activos de la comparación en tiempo real de las responsabilidades o los pasivos, perdón, en el blockchain versus los activos en bancos comerciales. Así que desde una perspectiva contable es algo muy poderoso. Em, Puedes tener una evaluación en tiempo real de la solvencia, del sistema de solvencia basado en datos de blockchain. Em, Esto es algo que ha cambiado completamente. Em, Obviamente, este estándar es importante y esto es lo que queremos hacer con blockchain. No se podía hacer con el sistema tradicional. Pues si miramos a DAI, por ejemplo, podemos evaluar la calidad colateral que genera este stablecoin y la tasa de correlación de ahí podemos ver todo eso en tiempo real en el blockchain. Es un nivel increíble de transparencia porque tú lo puedes ver en tiempo real, no puedes esconder nada, lo cual es maravilloso también. La dolarización cripto es obviamente algo que le puede ayudar al dólar estadounidense, ¿sí? Em, por ejemplo, los empresarios prefieren dólares o stablecoins. Los dólares denominan 99% de todos los stablecoins globalmente, a pesar de que constituyen 60% de las reservas de las reservas y 40% de transacciones internacionales o de comercio internacional más bien. Unidad, eh, recuerden que esto es importantísimo para los dólares, apoya a los dólares, les ayuda a mantener su valor y obviamente en ese respecto, obviamente están perdiendo la habilidad de no usar esta moneda. Ahora voy a hablar de un último tema antes de entrar a las preguntas, los cuales son modelos regulatorios. Eh, ha habido mucha polémica en cuanto a esto. Por ejemplo, la administración Biden quiere o está considerando regular los stablecoins fuera de la banca tradicional. Esto es algo increíble, es algo muy sensible. Entonces,
En cuanto a microregulaciones, esto es importante, pero yo creo que esto de hecho es una plantilla para lo cual alguien puede hacer y cómo se puede ver una buena regulación, pero que no sea parte del sistema bancario, ¿sí? Entonces, de hecho, yo les puedo enviar esa diapositiva si la necesitan. Entonces, la regulación de las criptomonedas tiene que mantener, obviamente, brindar valor y también auditar de manera propia y de manera justa. Es un nuevo modelo legal, es un nuevo modelo en el cual obviamente la cantidad explícita y el propósito de la misma es donde usemos, por ejemplo, la confianza del NYDFS es el modelo regulatorio más estable y completo y el que más se adapta en los Estados Unidos hoy en día. Eh, de parte del resto de personas, obviamente, em, tenemos también las personas que cobran y obviamente las aplicaciones no deberían ser diferentes. Estos son depósitos deberían estar privilegiados en el término de auditoría, ¿sí? Obviamente es un modelo sensible, de pronto no todos van a estar de acuerdo con la microregulación, pero la administración Biden está hablando de esto también recientemente moderó su postura en los stablecoins y primero dijeron que los stablecoins no tendrían que tener eh, libros bancarios. Esto también es algo que es muy importante, o cartas bancarias, cartas de crédito, lo cual no me parece un gran modelo. Entonces, lo que están simplemente tratando de hacer es, están simplemente manteniendo sus bonos del tesoro y emitiendo pasivos en dólares, lo cual es otro tipo de modelo. Obviamente, están tratando de pasar a un modelo donde la regulación está buscando cuál es más propio para lo que sirve y lo que hace esto. Entonces, si vemos los modelos establecidos, obviamente eh, estamos viendo, por ejemplo, en la parte offshore, no tienen ningún modelo regulatorio en absoluto y vamos a ver qué sucede ahí. Pero lo que es interesante es que incluso dentro de las stablecoins onshore también hay diferentes modelos. Así que, por ejemplo, USDC, ya lo hablamos aquí, eh, que es el stablecoin más estable en los Estados Unidos. De hecho, no tienen tanta vigilancia regulatoria. Entonces, tienen licencias donde simplemente son para instituciones las cuales quieren que bueno, y estas están diseñadas para las personas que envían dinero, remitentes, etcétera, cosas de esa escala. Entonces, hay muy poca vigilancia, que también es basado estado a estado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no tenemos fiduciarios en muchos estados. Entonces, tenemos pocas limitaciones para operar. Y en el caso de liquidación, etcétera, bueno, vemos donde los depositantes van a ser privilegiados. Ahora, en contraste, tenemos New York Trust Fund, en cual otros tienen, vemos que hay varios dependiendo del estado, cambia mucho los modelos regulatorios. Hay en algunos en los cuales los clientes son protegidos en caso de liquidación, otros no. En el offshore tampoco, cuando no es en Estados Unidos tampoco. Y donde los emisores son fiduciarios, a veces sí, a veces no, dependiendo de estado a estado. Así que incluso dentro del mercado onshore en los Estados Unidos hay una heterogeneidad muy compleja. Vemos que los reguladores, yo creo que nosotros vamos a ver alguna regulación que se va a llevar a cabo este año y yo creo que también va a seguir el modelo europeo. Entonces vamos a poner cuidado a ver qué sucede. Estos artículos, si ustedes quieren leer un poquito más, con sugerencias, los cuales cubren free banking o banca libre, como le llaman, un artículo de The Economist que es maravilloso en cuanto a estos temas que son adyacentes. Y me quedan solo 10 minutos, así que estamos apenas para las preguntas y respuestas. Perfecto, Nick. Esto fue muy interesante y muchísimas gracias por esa presentación y voy a asegurarme que compartamos esto con todas las personas las cuales sean parte de nuestra llamada hoy. Em, hablando de algunas desde tus visiones, especialmente en cómo tú terminaste la conversación, em, mm, es que las stablecoins van a evolucionar para crédito em, y
va a tomar forma esto? ¿Hay alguna manera más fácil de hacer algún tipo de transacción? Gran pregunta, de hecho. Técnicamente, el protocolo hoy en día crea crédito y emite stablecoins de la misma manera que los bancos comerciales emiten créditos y dinero y crean dólares. Así que, em, en mi punto de vista, mm, 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 ah, Do just one em, thing. en todos los securities del gobierno, etcétera, etcétera, es importante. Y bueno, Questions on the chat veo regarding muchas preguntas en el chat en cuanto a este tema, el tema que te voy a nombrar. see the ¿Cómo future on ves which el futuro stablecoin should en el people cual las stablecoins, cómo la gente va a terminar usando las stablecoins más? do you see Mm, more mm, ¿Ves un modelo en cuanto en otros lugares que vienen sucediendo o algunos activos que ni siquiera todavía existen, que no son fiat? ¿Cómo ves tú esa visión mundial, por ejemplo, en 5 años? ¿Cómo va a estar la gente usando los stablecoins? Bueno, yo espero. em, mm, mm, em, yo creo que también importa cuando lo que tiene que ver con los pasivos. Si puedes ir considerando una moneda que no sea un stablecoin que no esté basada, por ejemplo, en dólares, por ejemplo, euros. Un stablecoin en euros ya eso existe, porque de pronto no queremos manejar ese tipo de tema. Entonces, mientras en este momento las épocas más importantes están basadas en dólares, de pronto puede haber en el futuro, pues, no sé, que sea local, que esté basada en pesos colombianos, por ejemplo. En términos de lo que nosotros hacemos, em, es basado en términos de las financiaciones, startups, etcétera, etcétera, en transacciones. Así que nosotros usamos, por ejemplo, USDC porque es la más líquida y tiene las mejores tasas y es relativamente segura tienen muy muy buena imagen, ¿sí? Em, Vamos a ver regulaciones en los stablecoins que va a ser, la regulación va a ser una alta prioridad en el futuro en cuanto a los stablecoins. Y yo creo que van a empezar a pedir que, obviamente, como los bancos, las monedas con esta microregulación de la cual yo hablé, pues va a ser mucho más regulada. Así que va a ser algo ya más regulado, va a ser un espacio un poquito más, ¿cómo le llamamos? Más oficial. yeah that makes Sí, total claro, eso tiene sentido y obviamente estamos observando más y más esto en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, y comenzamos a pensar cómo usar las monedas locales para los stablecoins en vez de ir y tomar, por ejemplo, el riesgo de los dólares estadounidenses. Entonces, tú hablaste acerca del concepto de recursos, pero yo creo que hay preguntas acerca de si hay algún modelo análogo o alguna modelo de que te pueda asegurar que los stablecoins sí van a ser estables. Entonces podemos hablar un poquito más acerca de ese tema. Cuando tú estás hablando acerca, por ejemplo, básicamente el término de hackeo que puede suceder para asegurarse de que este código tenga el concepto de qué significaría poder eh, tus stablecoins en este contexto de a un ataque. Como una firma de cripto, eh, obviamente la operación, la seguridad operacional tiene que ser mucho más alta de lo que sería, por ejemplo, en un caso normal. Porque si tienes activos que están ahí, pues son de otras personas. Entonces, si tú eres alguien que las guarda, tú eres el que lo tiene que cuidar. Entonces, obviamente hay muchos actores que hablan de firmas de criptomonedas. No es un secreto que, por ejemplo, los norcoreanos están tratando de atacar esto. Hay hackers norcoreanos que activamente están tratando de atacar los fondos cripto. Así que en ese caso, eh, cuando estamos usando, por ejemplo, intermediarios como Fireblocks, por ejemplo, y todas estas casos como eh, todos estos exchanges, como por ejemplo Binance, eh, obviamente hacer transacciones de manera correcta e interactuar en el blockchain de manera activa. Y yo diría que realmente no hay tantas cosas que se están en este momento para ayudarle a las firmas y que hayan este tipo de transacciones de manera segura basado con los activos digitales.
y hay herramientas que te pueden ayudar a ti a custodiar estos activos. Una vez que la transacción ya comienza a suceder, obviamente ahí es donde hay más riesgo. Podemos, por ejemplo, tener un virus troyano que entra en tu computador y si se te va, bueno, empieza, por ejemplo, a penetrar tu sistema y tu sistema financiero y tu navegación, pues puedes perder también tus activos. Si estás involucrado con este tema, tienes que estar completamente actualizado en la mejor seguridad posible, las mejores prácticas y también, obviamente, firmas DTI que son especializadas en criptoseguridad. Así que esas ya existen. Deberíamos estar haciendo esto. Mm, Deberían estar, por ejemplo, estos cuidadores para almacenar este tipo de parte. Así que, eh, eh, entonces, pues, cosas así que bueno. Podemos comenzar a usar cripto de manera más segura. Entonces la seguridad es completamente Important una information clave, to have in una a parte next importantísima que vamos a session tener later en in este the tipo, course en otras sesiones del curso Pascal con and Pascal y con otras personas para poder comenzar a hablar esto y tomarlo en cuenta. Podemos decir que una de los valores principales en cuanto a stablecoins son los bancos centrales, algunos de los enemigos de ellos. Entonces, ¿cómo vemos la evolución de las monedas digitales de los bancos centrales y cómo va a afectar las stablecoins? Es una gran pregunta y no hablé de esto. Creo que hay una posibilidad. Algunos bancos centrales quieren crear sociedades. En vez de verlo como un enemigo, quieren verlo como un aliado para darles acceso directo, pero en ese momento no los tienen, simplemente tienen acceso a los bancos comerciales, no tienen acceso directo a los pasivos en los bancos centrales, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay firmas que están tratando de obtener ese acceso desde desde este tipo, por ejemplo, de libros, etcétera, etcétera, pero o de cartas bancarias. Obviamente podemos crear un híbrido entre CBDC y una moneda estable, un stablecoin. En el caso de USDC, yo le llamo USDCBC, ¿sí? Entonces, esto puede ser también por ese lado, crear sociedades entre ambos temas. Y obviamente, una sociedad público-privada puede ser algo muy, muy importante. No solamente es la cuestión de CBDC versus stablecoin, no es una guerra o versus el efectivo. Es reconocer el sector privado y cómo podemos usar esta oportunidad para apalancar la evolución de nuestros sistemas financieros. No sé si alguien va a querer seguir teniendo problemas, si más bien evolucionar, crear una sociedad público-privada o sector de los bancos comerciales. Puede ser maravilloso para el futuro y otro futuro posible es también que los bancos centrales crean CBDCs de manera exitosa y luego toman stablecoins y que los sacan de la existencia. Esto también puede pasar, que el Banco Central se apoderen de todo, lo cual sería algo terrible. Ya no sería la era de la banca libre, sino ya estaríamos otra vez en los años 1800, ¿sí? Cuando comiencen a federalizar, por ejemplo, la moneda y a poner impuestos en transacciones que se hagan. Así que, obviamente, eh, tenemos que también hablar de las notas federales, las cuales van a tomar muchísima importancia. Tenemos dos escenarios, uno distópico, uno utópico, donde las cosas pueden salir bastante mal. Sí, las CBDCs comienzan a tomar mucho poder sin tener en cuenta las stablecoins y a los emisores de stablecoins. Y obviamente hay algún tipo de país donde he visto particularmente que eso es una tendencia más que para allá van. Esta sociedad esta sociedad entre bancos centrales. where Mm, there's Creo a que crypto the direct and obviamente es donde tenemos una relación directa con los bancos centrales. Así que hasta este momento, indicated that they're kind of threatened by stablecoins. I would be optimistic that the US, that the Fed would be able to get obviamente there. tengo optimismo de que eso va a poder suceder. Y This para has been terminar, fascinating. Like, esto ha sido how do fascinante. you see the ¿Cómo evolution of cash, ves la evolución del efectivo? especially when you're trying to get central banks Mm, going into digital currencies em, and we're all using more mm, and Cuando los bancos centrales comiencen a usar más de pronto stablecoin respaldadas por fiat, ¿cómo ves al efectivo? ¿Cuál va a ser el rol del efectivo en estos sistemas? Sí, que el efectivo es un producto de consumidor completamente popular. Em, Obviamente, el modelo es basado en cuanto a, por ejemplo,
And a lot of governments expected it y to. So now muchísimos gobiernos esperan hacerlo. that we wouldn't need it, and then they would just Mm, replace it with the digital cash that they created. Cash is actually getting more popular. I think people Obviamente, understand that finance is em, esto ya también lo entendemos de están politizados. Em, y por ejemplo, vemos el caso de India, es decir, de monetizar, por ejemplo, billetes de alta denominación, terminar los billetes de alta denominación después de que hicieron eso, a pesar, it's much higher now than it was when they attempted that demonetization. So the truth is that if central banks and governments listen to what consumers, what their citizens en cuanto a los consumidores, los ciudadanos, los ciudadanos están tratando, se van a mantener el efectivo vivo como un producto. Depende del país. Em, no veo que el efectivo vaya a desaparecer. De hecho, puede ser un chequeo para mantener a los stablecoins en línea. Bien, perfecto, esto ha sido maravilloso. Muchísimas gracias for this por esta conversación. Vamos a compartir todos los recursos adicionales que tú también nos has dado en tu presentación. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros estamos esperando todavía a Sandeep. Así que por favor regálenos un par de minutos. Vamos a esperar por 2 minutos para ver qué viene sucediendo con Sandy y con su conexión y volveremos con la charla de los retos de escalamiento de Web3. Así que vamos a poner esto. Aquí está Sandy. Hey everyone. How are Hola a you? todos. Hola a todos, ¿cómo están? Good, I'm good. Estoy bien, bien, bien. Sorry for this slight delay. Perdón por la desconexión. No problem. No hay problema. Do you want to also try to ¿Quieres tratar de conectar el otro dispositivo que querías conectar? Yes, yes, I am. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Uh, Estoy tratando de, o sea, si me pueden dar 1 o 2 minutos, pero mientras tanto podemos comenzar and then I'll. las introducciones y todo. Por supuesto, déjame presentarte a la audiencia, a Sandeep, etcétera, y después te puedo dar el control contra ti. Y estamos muy felices de tenerte aquí, Sandeep. Sandeep es el cofundador de Qualica, lo cual es una de las plataformas de infraestructura de escalamiento más populares. Sandeep, por ejemplo, él es uno de los OGs. Comenzó con una carrera como ingeniero de software. Obviamente para servicios profesionales. En cuanto a la arquitectura y antes de eso, companies in Asia and work as a consultant. lo cual es una compañía más importante de Asia, y también ha trabajado en Deloitte. Today, I think the company, the project is fully distributed, right? You have around 400 people across the world, en, India, Dubai, Asia, US, and Europe. I saw that we're missing Latin America. nosotros vemos que también, obviamente, agregamos a Latinoamérica esa lista en la cual tu compañía tiene cobertura. Estamos muy felices de tenerte aquí y hablar contigo acerca de escalamiento en Web3. Después de este punto, vamos a tener un par de sesiones en estructura blockchain, por ejemplo, portafolios programables. Terminamos de hablar de Stablecoin Connect, así que esto va a ser muy emocionante para escuchar de ti y ver cómo ves el futuro de la tecnología blockchain. Y en las semanas que le siguen, bueno, vamos a entrar más a más modelos de negocio. Awesome. So thank you so much for having Bueno, me. muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí con ustedes. I mean, Mm. Laura briefly. Obviamente, es un honor para mí darles una visión general Been in this space de for este tema. Yo he estado en este espacio ya más o menos 5 años. and, Ahora, completely focused on, completamente estamos enfocados en escalamiento y básicamente escalamiento de la infraestructura de blockchain. Entonces, go into that eh, parts of our presentation. We'll see what are the various scaling, kind of approaches out there, and tenemos varios enfoques y obviamente em, that the scaling works better on layer 2 and que funciona mejor, why scaling is porque el escalamiento obviamente es difícil en la primera sesión. the layer 1 and layer 2. Eh, Then we'll
y luego vamos a hablar acerca de algunos enfoques de escalamiento. Así es como la estructura de la esa es la estructura de la discusión que estoy pensando, que se me ocurre, y estamos tratando de simplemente o contarles a ustedes mi visión. Es una sesión como con un tablero en blanco, ¿sí? Yo hago las presentaciones, tiene las presentaciones acá. Mm, obviamente, no, tú no lo mencionaste en ese sentido, estoy tratando de hacer este tipo de sesión y yo creo que es mucho más fácil para transmitir mis ideas, hacerlo así como una conversación. Espero que les guste. Eso sería maravilloso. No sé bajo qué nombre estás logueando tu iPad para montarle. Mm, yo creo que mi iPad me está diciendo, yo creo que son sesiones de 2 minutos para conectarme. Mm. Entonces, estamos hablando también de cohortes y 190, but we have tenemos un iPad acá. Tenemos 3,000 personas, las cuales están registradas por todo el programa, para todo el programa. Es una cantidad de gente. Entonces ya van a observar la grabación. Tenemos 3,000 personas, más o menos el 30%, fundadores o empleados de nuestras compañías de portafolio Staffing, y obviamente el resto son personas que están en todo el mundo. Todo el programa se enfocó en tener una o otras dos personas que se conocieran con las posibles aplicaciones de las tecnologías blockchain, ¿sí? Entonces no necesariamente vamos a tener muchísimas personas que sean nativas en cuanto a esta tecnología, ¿sí? O inversionistas, ¿no? También hay personas que están aprendiendo, principiantes, ¿sí? Gentes que quieren entender cuáles son los beneficios y potencialmente los modelos de negocio basados en esto. Tenemos personas de 50 países alrededor del mundo, especialmente de gente de Latinoamérica y los Estados Unidos. Hoy en día, incluso en el chat, tenemos un grupo que también se nos está uniendo desde India. Así que eso es un poquito del cohorte de las personas que tenemos hoy. Eh, tenemos 8,000 personas con la escuela de operadores de software. La idea es crecer más y más y más y más y más. Em, hablar de todos los desafíos que los fundadores vienen y nos cuentan de su portafolio y compartir eso con las personas que nos hablan de cuál es la mejor manera de resolver esos desafíos o diferentes alternativas en ese frente, si les parece. Sí, yo creo que ya estoy aquí. Estoy tratando de conectarme. Si me dan un segundo. Sandeep, let us know when we should look for the Sandy, profiles. déjanos saber cuando actualizamos los perfiles para asegurarnos que estemos, eh, que te sumamos a panelistas. Es lo que estoy tratando de hacer. Yeah, no, no problem. Sí, no, no hay ningún problema.
Te esperamos. I'm actually trying to locate the link of the. Estoy tratando de buscar el enlace en el iPad Let me para put unirme desde el iPad. here. Déjame, yo te envío el enlace aquí en el chat. And then we will need to Y upgrade luego, you, but we can do that. Te actualizamos, pero podemos hacer eso en un segundo. Directly to you. And then- Ya te lo envié directamente. Okay, it's June 30. Okay. The link you gave me to. El enlace que me dice esta sesión es este que está aquí, ¿no? Then that one is up for a participant, so we will just need to upgrade you. Mhm. Sí, recuerda que tenemos que subir a panelista. Maybe I'll take the opportunity to Tal vez introduce. me va a tomar la oportunidad para presentar a otro miembro de nuestro equipo que se nos unió hoy para esta conferencia. Gabriel da Silva va a ser también parte de nuestro Slack y va a ser manager para asegurarnos que llegamos ya a él o a Agatha en cualquier cosa que necesiten para nuestra escuela en Web3. Muy buenas tardes a todos. Les habla el intérprete en español de esta conferencia. Terminamos en este momento, perdón, el módulo de interpretación. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y los dejamos con Sandeep. Hasta luego. Sending the link here would Would be because be